La paz y la gracia de nuestro Señor Excelentísimo Ezequiel Jonás Atacuz y Molina sea con vosotros, hermanos y hermanas. Bien, a esta hora trataremos sobre el PREPAP, ¿no? Para así nosotros saber, para entender sobre la política de Dios mediante sus mandamientos, queridos hermanos. Bien, a esta hora vamos a tratar de dar a conocer el significado de PREPAP. Bien, la sigla FRE significa frente y la letra P significa popular. La letra A significa agrícola y la P del Perú. Entonces nos podemos leer Frente Popular Agrícola FIA del Perú. ¿Por qué FIA del Perú? Vamos a hacer entender también. FIA significa la F frente, la I independiente, la A agrario. Bien, hermanos, entonces ya sabemos el significado del PREPAP, y como algunos todavía no conocen o no entienden el significado del PREPAP. Bien, hermanos, entonces el PREPAP fue fundado el 30 de septiembre del año 1989 en el Perú, ¿no? Y esta profecía se cumplió en el Perú, queridos hermanos. Y como nos habla el libro de Juan, capítulo 21, versículo 11, ¿no? Dice, nuestro Señor Jesús tenía 12 discípulos, mas contando con nuestro Señor Jesús serían 13, por 153 peces, ¿no?, que sacaron de la red, ¿no?, que pescaron los discípulos, da un total de 1989. Entonces esta profecía, queridos hermanos, se cumple en el Perú, ¿no? Entonces, para nosotros conocer la doctrina del PREPAP, está en el Decálogo Universal, queridos hermanos, ¿no? Está en los 10 mandamientos, ¿no? Y esos 10 mandamientos nuestro Señor Moisés recibió en 2 tablas de piedra, ¿no? En una piedra estaban escritos 5 mandamientos y en la otra piedra 5 mandamientos. Voy a dar lectura al libro de Deuteronomio capítulo 4 versículo 13. Y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra las 10 palabras y los escribió en 2 tablas de piedra. Bien, queridos hermanos, entonces las Santas Escrituras nos testifica que fueron escritos en 2 tablas de piedra. Entonces nuestro Señor Jesús también enseñaba cómo debemos amar a Dios y cómo debemos amar a nuestros prójimos, queridos hermanos. En los 5 primeros mandamientos o leyes o preceptos están escritos qué cosa es lo que debemos hacer, ¿no? Lo que debemos obedecer a nuestro Señor, porque está hablando en los 5 primeros que debemos amar, ¿no?, mediante estos 5 mandamientos. También nuestro Señor Jesús nos enseñaba a amar al prójimo. Y en los 5 últimos mandamientos, que empieza desde el 6º al 10º, ¿no?, nos enseña que debemos amar al prójimo. Mejor dicho, no qué es lo que no debemos cometer o debemos cuidarnos. Para esto fue traído estos mandamientos, queridos hermanos, para no cometer, queridos hermanos, ¿no?
Voy a dar lectura en el libro de Éxodo capítulo 20, versículo 13 al 17. Dice en las Santas Escrituras, versículo 13: no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Bien, hermanos, entonces nos está dando a entender, ¿no?, los 5 últimos mandamientos que debemos amar a nuestro prójimo, ¿no? Si nosotros leemos atentamente a estos 5 últimos mandamientos, son para no cometer, queridos hermanos. Bien, entonces, si nosotros cumplimos todos estos mandamientos, ¿no?, entonces nosotros estamos amando a nuestro prójimo, queridos hermanos, estamos cumpliendo la ley. Y eso nos va a testificar en el libro de Romanos capítulo 13, versículo 8. No debáis a nadie nada sino amarnos unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Bien, queridos hermanos, ¿cómo nos habla? ¿Sí? Entonces debemos amar a nuestro prójimo. Entonces, para poder entender qué nos hablaba nuestro Señor Jesús, en el libro de Mateo capítulo 22, del versículo 34 al 38. Libro de Mateo capítulo 22, versículo 34 al 38. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de los intérpretes de la ley preguntó por tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y Jesús les dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Bien, queridos hermanos, entonces me está haciendo entender que nuestro Señor Jesús estaba descifrando del 1 al 5, que este es el primero, o sea, nos está dando a entender los 5 primeros que debemos amar a Dios, ¿no? Y en el libro de Mateo capítulo 22, versículos 39 y 40, ¿qué nos va a decir? Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Bien, hermano. Entonces, con eso no quiere decir que nuestro Señor Jesús estaba dando 2 mandamientos nada más, o de lo que nuestro Señor Moisés había recibido 10 y él estaba cambiando, ¿no? Queridos hermanos, como muchas personas se pueden equivocar o decir que nuestro Señor Jesús trajo 2 mandamientos. No, queridos hermanos, hay que saber entender y hay que leer bien las Santas Escrituras como nuestro Señor Jesús estaba dando a entender, ¿no? Entonces, para proseguir con el tema, cuando los incas estuvieron en el Perú, en aquellos tiempos, queridos hermanos, también ellos tuvieron sus leyes morales, ¿no? Entonces, uno de ellos es Amayuya, que dice: no seas mentiroso. Amaqueya, no seas ocioso. Y Amasúa, no seas ladrón. Bien, hermano, estas leyes morales ellos tuvieron, queridos hermanos, ¿no? Para que así ellos también se puedan corregir. Prosiguiendo con el tema, entonces ahora queremos saber por qué el símbolo del pez, ¿no? Muchos se preguntan ¿por qué tienen el símbolo del pez? Bien, hermanos, el símbolo del pez es el símbolo del cristianismo, queridos hermanos, y eso nos va a testificar en las Santas Escrituras, en el libro de Jeremías capítulo 16, versículo 16.
He aquí yo envío muchos pescadores, dice Jehová, y los pescarán. Y después enviaré muchos cazadores y los cazarán, por todo monte y por todo collado y por las cavernas de los peñascos. Bien, hermanos, entonces dice, yo envío muchos pescadores, dice Jehová. Bien, entonces Dios creó los peces de la mar, queridos hermanos. ¿Y cuándo fue creado los peces de la mar? Fue en el quinto día, ¿no? A ver, vamos a dar lectura en el libro de Génesis capítulo 1, versículo 21, 22 y 23. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. Bien, hermanos, entonces en el quinto día nuestro Señor Jehová creó los peces, queridos hermanos. Entonces el pescado, o sea el pez, representa a los 5 continentes por su creación. ¿Por qué por su creación? Porque en el quinto día fue creado el pez, queridos hermanos. Entonces el pez representa a los 5 continentes. Y ahora, ¿quiénes son esos continentes? Es Asia, Europa, África, Oceanía y América, queridos hermanos. Bien, ahí nos está dando a entender los 5 continentes. Entonces, para nosotros tener un poco más de conocimiento, el mar más grande del mundo es el Océano Pacífico, queridos hermanos, que está en el occidente. Entonces, el Perú está en el occidente. Entonces, el Perú está ocupando el primer puesto en la pesca, ¿no? Y eso nos va a hablar también en las Santas Escrituras, en el libro de Salmos, capítulo 104, versículo 25. He allí el grande y anchuroso mar, de donde se mueven seres innumerables, seres pequeños y grandes. Bien, hermanos, nos está hablando por la abundancia de peces que tiene el Océano Pacífico, queridos hermanos. Y uno de los países que tiene más peces es el Perú, queridos hermanos. Bien, prosiguiendo con el tema, queridos hermanos, ¿por qué el símbolo del cristianismo, no, es el pez, no? Ya hemos dado a entender cómo nuestro Señor había creado en el quinto día el pez. En el libro de Mateo capítulo 4, versículo 19, ahí nos va a decir, ¿no? Porque somos pescadores de hombres, queridos hermanos. Voy a dar lectura. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Bien, queridos hermanos, ¿cómo nos habla? Pescadores de hombres, no nos está hablando pescadores de peces, sino de hombres. También voy a dar lectura en el libro de Jeremías, capítulo 16, versículo 16. Y aquí yo envío muchos pescadores, dice Jehová, y los pescarán, y después enviaré muchos cazadores y los cazarán por todo monte y por todo collado y por las cavernas de los peñascos. Bien, nos está hablando que entonces los hombres íbamos a ser pescados de todo lugar, ¿no? También voy a dar lectura en el libro de Habacuc, capítulo 1, versículo 14 y 15. ¿Qué nos va a decir? Y haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. Sacará a todos con anzuelo, los recogerá con su red y los juntará en sus mallas, por lo cual se alegrará y se regocijará. Bien, hermanos, eso nos está dando a entender que nuestro Dios tenía un propósito con nosotros de juntarnos, ¿no? Para que el hombre así pueda buscar su salvación, queridos hermanos. Bien, queridos hermanos, voy a dar lectura al libro de Ezequiel, capítulo 29, versículo 4.
Yo pues pondré garfios en tus quijadas y pegaré los peces de tus ríos a tus escamas, y te sacaré de en medio de tus ríos, y todos los peces de tus ríos saldrán pegados a tus escamas. Cada palabra tiene su significado. Nos está hablando simbólicamente, queridos hermanos, quiénes son los peces, quién es el anzuelo y los ríos, ¿no? ¿Quiénes son los ríos? Los peces simbolizan a las personas y los ríos simbolizan los pueblos, ¿no? Y cuando dice te sacaré apegado a tus escamas, nos representa a un pez mayor, y ese pez mayor es nuestro maestro, queridos hermanos. Entonces todos los que creyeren en él y creyeren en los santos mandamientos, dice, les sacará de su pueblo, del mundo que están perdidos, queridos hermanos. A todos que creyeren en el evangelio vendrán y estarán juntos pegados al pez mayor, y ese pez mayor representa a nuestro Señor, queridos hermanos. Entonces también, así como el pez es un símbolo del cristianismo, también está a la mano con la agricultura para poder, ¿no?, aplacar el hambre, queridos hermanos. Bien, voy a dar lectura en el libro de Marcos capítulo 6, versículo 41 al 44. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo bendijo, y partió los panes y dijo a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de los que sobró de los peces, y los que comieron eran 5,000 hombres. Bien, hermanos, fue el último milagro que hizo nuestro Señor Jesús, ¿no?, sobre los peces y el pan. Para poder entender, mientras que el PREPAP no gobierne, queridos hermanos, el Perú no tendrá bendición, ¿no? Así como el Señor hizo una obra de un milagro cuando estuvo con sus más de 5,000 personas en el desierto, ¿no? Hizo una obra del pan y el pez. Y así también el Perú es en su riqueza del pez, queridos hermanos. Entonces, si nosotros, con el gobierno del PREPAP, que está en pie, ¿no?, llega a gobernar, entonces la promesa se cumplirá, queridos hermanos, habrá abundancia. Si no sucede esto del Perú, entonces no tendrá bendición. Ese era un ejemplo simbólico de pan y pez en abundancia. ¿Por qué la agricultura es la base primordial para el desarrollo y progreso, ¿no?, del país, queridos hermanos? Es un símbolo de alimentación y abundancia. Nos va a hablar en el libro de Eclesiastes capítulo 5, versículo 9. Además, el provecho de la tierra es para todos. El rey mismo está sujeto a los campos. Bien, hermanos, también voy a dar lectura en el libro de Segunda de Crónicas capítulo 26, versículo 10. Asimismo edificó torres en el desierto y abrió muchas cisternas, porque tuvo muchos ganados, así en la Celefa como en las vegas, y viñas y labranzas, así en los montes como en los llanos fértiles, porque era amigo de la agricultura. Entonces el gobernante debe ser amigo de la agricultura, queridos hermanos. El PREPAP se levanta para hacer la gran revolución agraria, ¿no?, para así llegar a tener más bendición a este país
Nos va a hablar en el libro de Proverbios capítulo 12 versículo 11 y libro de Proverbios capítulo 28 versículo 19. El que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los vagabundos es falto de entendimiento. El que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los ociosos se llenará de pobreza. ¿Y qué nos va a decir en el libro de Levíticos capítulo 25 versículo 19? Y la tierra dará su fruto y comeréis hasta saciarnos y habitaréis en ella con seguridad. Bien, hermano, nos está hablando seguridad. Nosotros, para poder vivir seguros en este país, queridos hermanos, siempre y cuando el FREPAP gobierna. Entonces el pez, ¿no?, sí, como símbolo del cristianismo, ¿no?, es un símbolo de justicia social, queridos hermanos, que será gobernado por un justo. Entonces ahí se cumplirá el proverbio que dice en el libro de Proverbios capítulo 29 versículo 2. Cuando los justos dominan, el pueblo se alegra, mas cuando domina el impío, el pueblo gime. Entonces, ¿con qué le gobernará aquel varón, queridos hermanos? Gobernará con los 10 mandamientos, queridos hermanos. Bien, hermanos, voy a dar lectura que nos dice en el libro de Apocalipsis capítulo 15 versículo 4. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Bien, queridos hermanos, hasta aquí he podido dar lectura a unos cuantos textos para así poder entender, ¿no?, sobre el FREPAP. La gracia de nuestro Señor excelentísimo Ezequiel Jonás Ataucosi Molina sea con vosotros, hermanos y hermanas. Hasta pronto.